Fausto ha inspirado infinidad de obras teatrales, novelas, obras musicales. Desde luego las más conocidas son el Doctor Faustus de Marlowe, de Christopher Marlowe. 1604 es esta obra. Después, la que quizá ha sido más famosa de todas, que es la obra de Goethe, que se escribió en 2 veces, digamos 1832. Y finalmente el Doctor Faustus de Thomas Mann, que debe ser del año 47, 48, el Doctor Faustus. Quizás la más aburrida, digámoslo, de la... Sí, es la más aburrida, es muy intelectual, vaya a saber, ¿no? Básicamente todos sabemos que es la leyenda de un hombre que vende su alma al diablo para obtener poder. Tiene en cada obra distintos matices. Ahí lo tiene usted en la obra de Thomas Mann, es un músico. En la de Goethe, como todo el mundo sabe, es un sabio erudito, un erudito obsesionado. Y el de Marlowe también es un sabio, pero que tiene codicia de poder. Pero hay otras obras no tan conocidas. Está, por ejemplo, la de este señor Friedrich, que se llamaba este hombre, ¿cómo se llama? El von Klinger. Le voy a contar cómo era esto, a ver si me acuerdo. Es una de las más macarrónicas versiones de Fausto. Ahí hay un Fausto que se enamora locamente. ¿Quién siempre es? El Fausto está enamorado de alguien. Siempre es una mina hermosa y joven, por supuesto. Y en este caso, la muchacha se llamaba Angélica. Y el diablo se aparece, primero se le aparece a Fausto, toda la historia, ¿no? Le muestra unas cuantas mujeres, qué sé yo, cuál querés. Uy, esa, dice Fausto. Se llama Angélica, es una mina muy inocente, pero muy bella también. Y el doctor Fausto dice, a esta, la voy a poseer, dice, porque él hablaba así. Sí. Y entonces el diablo dice, yo te voy a ayudar, por cierto, a cambio del alma, toda la historia. Y el diablo toma la forma de un anciano limosnero que viene con una máquina de las que recién se inventaban, que era una máquina que permitía ver estampas con escenas, digamos, edificantes. Esas cajas negras con una estampita y un visor. Entonces la chica metía los ojos ahí y miraba, una cosa muy elemental, por cierto, ¿no? Estamos hablando siglo XVI, XVII. Y desde luego, si cuenta la historia de Fausto, creyendo tener una precisión cronológica, debe ser siglo XVI al principio. Bien. Entonces viene el diablo disfrazado de pordiosero. Ay, niña, que se vengo con la caja mágica para que veas estampas moralizantes. Y la niña le da a Angélica unas monedas y empieza a mirar. Claro. Al principio, efectivamente, aparecen unas escenas, qué sé yo, el pecado huyendo de la virtud, la escarlatina huyendo de la vacuna y así. Pero después empiezan pequeñas estampas de amor, donde hay un personaje muy parecido al doctor Fausto, que realiza hazañas impresionantes solo para conseguir el amor de una joven que casualmente es muy parecida a Angélica. Y el diablo dice, mire, niña, que si una niña va mirando, las escenas van subiendo de tono hasta que se tornan francamente escandalosas. Entonces, en ese punto, la niña huye y se refugia en su dormitorio, donde, por consejo del diablo, la está esperando, ¿quién? Fausto. La chica cae en brazos de Fausto, que por cierto, el muy pícaro, aprovecha la circunstancia y efectivamente la posee. El diablo además le otorga poder y juventud y qué sé yo, pero que llega el momento y como siempre el diablo asume su verdadera forma tremenda, y aquí el diablo se llama Leviatán y asume una forma gigantesca y lo descuartiza a Fausto y se lleva su alma al infierno. Aquí Fausto hace un alegato, un magnífico alegato en defensa de él mismo, pero, y aquí viene creo que lo mejor de la novela de Klinger, que es la risa del diablo. El diablo escucha el alegato y se ríe, una risa espantosa que hace temblar el mundo.
Y yo creo que ese es el diablo. El diablo es la sinrazón. El diablo es el que no escucha nuestro mejor alegato. El que no escucha nuestra mejor canción, ese es el diablo. El que no ve lo mejor que tenemos. Ese es el diablo. Ese y no otro es el diablo. Ese es el terror. El terror de no ser ni siquiera considerado. Y ese es el diablo. Bien, pero hay que decir ya de una vez, para seguir con esta charla que tenemos, que todos los libros, todas las obras, se basan en una, que es la primera, y que es la historia del doctor Johann Faustus, de un señor Johann Spies. En Berlín, en 1587 salió por primera vez este libro. Y acá el Fausto también es un mago, como en verdad era, que comete toda clase de engaños. Hay historias como esta que voy a contar ahora. Por ejemplo, Fausto hacía cosas de este tenor. Venía un ñato con un carro lleno de heno, dice el libro la historia con Dr. Faustus. Y viene Fausto con unas moneditas, le dice: ay, don vendedor de heno, por estas monedas, ¿cuánto heno me deja comer? Y el vendedor de heno dice: todo el que quieras. No aparece en la historia claro por qué se va a comer el heno, siento que no parece un alimento muy bueno que digamos. Bueno, y cuando el doctor Fausto ya se había comido la mitad del carro, es saber, una media tonelada de heno, el carretero le tiene que dar una moneda de oro nada más que para que deje de comer. Cuando se va Fausto con la moneda de oro, el carretero ve que el carro está lleno otra vez, porque en realidad todo había sido un embeleco, una ensoñación creada por Fausto. Y la principal habilidad de Fausto parece que era esa, el crear en los demás falsas sensaciones de algo. Y aquí también está el diablo. Aquí aparece también el Fausto como un erudito, caballero, nacido en Weimar, que había estudiado en la universidad, que tenía extraordinarios poderes mentales, que le habían ofrecido entrar a la iglesia, pero decidió estudiar brujería, y que aprendió entonces el caldeo, el griego, el árabe, y que se doctoró en teología y en medicina. Pero bueno, la osadía de sus investigaciones profanas, dice Spies, lo precipitó al abismo, y ahí convocó al diablo, que tanto. Y el diablo, ¿no es cierto?, le inculcó más deseos de poder. Pero hay un viejo proverbio, ustedes saben, no se los quiero contar a los que tengan vocación de magos. Dice una vieja ley, y parece que es verdad, que ningún mago puede enriquecer con su actividad mágica. Y parece ser cierto, pues ninguno de los grandes magos murió rico. Ninguno, ninguno. Y los que alcanzaron alguna prosperidad, Gurdjieff, por ejemplo, algunos lo citan a Swedenborg como si fuera un mago. Pero bueno, en todo caso, obtuvieron sus ganancias de otro lado, no de la magia. Los magos mueren siempre pobres. Y entonces, por más que alcanzó a dominar algunas destrezas mágicas, Fausto no fue rico. Pero hemos hablado de los Faustos tradicionales, de este primer libro, la historia von Dr. Faustus. Pero hubo un Fausto real. Hubo un Fausto real en quien se inspiraron todos los libros, incluso este primero. Y que vivió allá en fines del siglo XV, principios del XVI, que es descrito por algunos de sus contemporáneos, que se llamaba Johannes, o tal vez George Faustus. Lo llamaban Fausto el Joven, y era un personaje oscuro, vulgar, fanfarrón, que tenía muchos deseos de fama y de sobresalir a cualquier precio, que fue maestro de escuela en 1507 en un lugar llamado Kreuznach, que queda cerca de Frankfurt, que según parece era homosexual, porque su máxima diversión era tratar de seducir a sus alumnos. Era lobosa. Wow. Lo descubrieron un día, en plena seducción, y lo echaron. Lo echaron fuera. Escapó, finalmente se hizo con un título de teólogo en Heidelberg, y hay un alquimista, Tritemio, que lo nombra y dice que es un charlatán, pero fíjese quiénes lo nombran también. Lo nombra nuestro amigo Martín Lutero y nuestro amigo Melanchthon. Pero su fama empieza con un reverendo Gast, Johann Gast, que empezó a nombrarlo en sus sermones. Parece que Gast lo había conocido en una cena, el verdadero Fausto, y que le había hecho una impresión pésima. Parece que era un tipo de lo más
antipático, pagado de sí mismo, siempre contando cosas, muy fanfarrón. Decía cosas tales como, sí, porque un día me dijo mi amigo el demonio. Eso es extraordinario. Tipo que digo, sí, estuve el otro día con mi amigo acá el demonio. Genial, porque algunos, vio esos tipos amigos nuestros que dicen, sí, porque estuve con... Y nómbreme un personaje famoso, cualquier. Por ejemplo, Susana Jiménez. Estuve con Susana. Con Susi, dice. Con Susi. O se enteran con Nano. Se enteran que hace rato le dicen Nano y se estuve con Nano. ¿Qué Nano? Serrat. Para hacerse que son amigos del tipo. Bueno, este no, ni él. Este era amigo del diablo. Estuve con Lucy. Sí, estuve con este muchacho... Con este muchacho, Satan. Lu, le dije. Digo, vos sí que sos malo, Quémate algo. No querés a nadie, vos, Y bueno, le cayó muy mal, parece que alardeaba de eso, de ser amigo del demonio. Y entre sus hazañas, por ejemplo, parece que un día había un varón, Hermann de Battenburg, y le jugó una apuesta a que él era capaz de afeitarlo sin cuchilla. Y le dio una pomada que resultó ser un preparado de arsénico que efectivamente le sacó la barba y también pedazos de piel. Bien. Todo por una apuesta por una botella de vino, así que fíjese qué clase de sujeto es. Tan mal le cayó a Gast, que Gast empezó a nombrarlo incluso después de la muerte de Fausto, en sus sermones, porque era un reverendo, un clérigo protestante suizo. Y ahí empezó la fama de Fausto. Contaba Gast en sus sermones que cuando Fausto murió lo enterraron y su cadáver se daba vuelta y se ponía de cara a la tierra. Y que en 5 ocasiones lo dieron vuelta, pero el cadáver otra vez volvía a esa posición. Algunos cambiaron esa historia y dijeron que lo que en realidad sucedía era que el diablo le había dado vuelta a la cabeza. Historia que es muy común en muchos endemoniados. Pero el caso es que ahí empezó la fama de Fausto, y ahí lo cita Melanchthon, que habla de él en sus sermones, y cuenta una historia que debe ser falsa. Dice que una vez discutió con otro mago, Fausto, en Suiza, y se lo comió. No, en Viena. Un mago vienés, enemigo de Fausto, y se lo comió. Se lo comió al espiedo, ¿viste? Se lo morfó, no que se lo comió en el sentido que lo derrotó. No, se lo lastró. Literalmente, sí. Y Lutero, en sus Disreden, que creo que quiere decir algo así como conversaciones de sobremesa, si mi sospecha del alemán... Además son ciertas. Son ciertas. Lo nombra, también dice que es un charlatán, un sinvergüenza, qué sé yo. Pero es cierto que los contemporáneos admitían que predecía el futuro. Y cuentan varios aciertos, lo cual... No quiere decir ni mucho ni poco. Eso de demostrar que bueno es un adivino citando sus aciertos, me parece una visión parcial. Cualquiera acierta. El asunto está en tener una visión completa de sus predicciones y los resultados de esas predicciones, no mostrar solamente los aciertos. Qué piola, cualquiera acierta. Parece que sabía hipnosis y parece que tenía un cierto dominio de los poltergeists, que son esos fantasmas. Su existencia parece comprobada. Digo parece porque siempre se dice científicos norteamericanos comprobaron qué, y no se sabe qué científicos, cuándo ni de qué manera. El caso es que parece que este hombre dominaba los poltergeists, y cuando lo recibían mal en una casa, le soltaba un fantasma escandaloso para que hiciera 4 o 5 cosas. Pero de todos estos Faustos, del verdadero, del de Goethe, del de Marlowe, del de Thomas Mann, y el de los otros autores menores que andan por allí, nos gusta, primero, yo rescato una línea que Borges siempre cita de Marlowe: ven, dulce Helena, a hacerme inmortal con un beso. Y rescato también al Fausto enamorado, al Fausto que desea no ya engañar a vendedores de heno, ni a carreteros, ni, como dicen otros por ahí, a asombrar a unos cerveceros de Leipzig, montando un barril y saliendo con él como si fuera un caballo. Bueno, esas son cosas menores de la magia. Enriquecer con la magia no se puede, y está bien que no se pueda. Pero si por algún precio vale la pena venderle el alma al diablo,
este precio es la juventud y la moda. Claro que es un mal negocio. Uno tiende a pensar ahí, Alejandro, en un viejo proverbio también tan viejo como el diablo, que dice que la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Pero lo que estaba pensando en realidad con cierta preocupación es en algo que dijo usted hace un par de días más o menos, y es que la definición posible del humor era poner algo en un lugar que no le correspondía. Estaba pensando en realidad que esa es una definición casi perfecta para el mal. En realidad el mal lo que produce es el desorden del mundo tal como fue concebido por aquella persona que lo creó. De modo que esto nos llevaría a pensar que quizás ciertas formas del humor no son otra cosa que las formas del mal. Esto es que una carcajada, un chiste o, digamos, tomarse cierto aspecto de la vida en solfa no sería justamente otra cosa que la expresión posible del demonio disimulada bajo un acto inocente.